En este primer tema vamos a estudiar el álgebra vectorial. Vamos a ver cómo se opera con vectores. Empezaremos por definir magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente definidas con un número real, positivo o negativo. Por ejemplo, la temperatura de los puntos de una zona del espacio en grados centígrados. Naturalmente hay que dar las unidades en las que estamos definiendo esa magnitud. Ahora vamos a ver otros entes más complejos y que vamos a utilizar a menudo en física, que son los vectores. Los vectores son unos entes matemáticos que se representan gráficamente por un segmento orientado en el espacio. Quedan definidos literalmente o indicados por una letra con una raya encima o una flecha encima, o con las letras que definen sus extremos también con una raya encima o flecha. Las partes que definen un vector son, en primer lugar, vamos a hablar del módulo. El módulo es un número real, positivo, que vendrá definido en las unidades que correspondan. Por ejemplo, si se trata de dar un desplazamiento en el espacio, pues vendrá en centímetros, en metros, etc. Literalmente se representan por el vector entre dos barras. También, de esta otra manera, o simplemente con la letra que define el vector o que indica vector cuando no hay lugar a confusión con el vector. También se pueden utilizar las dos letras del segmento que definen el vector. Por ejemplo, en este caso, las letras AB o las dos letras simplemente AB. La magnitud del módulo debe ser proporcional a la longitud que representa al segmento vector, segmento orientado. Eso tiene que ser así, sobre todo cuando estamos trabajando gráficamente con vectores. Ahí tiene que haber una perfecta proporción entre los módulos y las longitudes de los vectores dibujados o representados gráficamente. Cuando no utilizamos representaciones gráficas o operaciones gráficas, conviene siempre que la longitud del vector sea más o menos proporcional a la magnitud del módulo. Cuando el módulo es igual a 0, el módulo es un escalar, es igual a 0, estamos definiendo el vector nulo. No conviene confundir el vector nulo con el cero escalar, que a veces se opera con ecuaciones vectoriales y se pone igual a 0 y no se pone el 0 con la raya encima. Eso es un error. O sea, siempre que hablemos del vector nulo, tenemos que ponerle la raya encima. Hay otro tipo de vectores que vamos a utilizar bastante, que es el caso de aquellos cuyo módulo es la unidad. Esos vectores se llaman versores.
los utilizaremos frecuentemente para definir las bases de referencia de los vectores. Ya hablaremos del tema más adelante. El punto de aplicación en algunos vectores es importante. O bien es el A o bien es el B, el extremo origen, que es el opuesto al extremo donde está la flecha, y el otro extremo, el B, donde está la flecha, pueden utilizarse uno u otro indistintamente para definir el punto de aplicación. A veces se suele utilizar el origen como punto de aplicación, por ejemplo en el caso de las velocidades de los puntos de un sólido, se suele utilizar el origen como punto de aplicación. En otros casos, por ejemplo, cuando se utilizan fuerzas, se suele utilizar el extremo donde está la flecha como punto de aplicación. Dirección, otro componente del vector que hay que definir. La dirección es la recta soporte del segmento orientado, o llamado también línea de acción. Todas las rectas paralelas a una línea de acción definen la misma dirección. Eso tiene que quedar claro. Y por último, el sentido del vector. El sentido viene dado por la punta de flecha. En el caso representado, pues la punta de flecha indica que el vector va dirigido hacia arriba. Ejemplos de vectores, pues ya hemos indicado alguno aquí: las velocidades de los puntos de un sólido, las fuerzas aplicadas a un sólido, las aceleraciones, los desplazamientos, en fin, hay muchos entes físicos que quedan definidos con un vector. En general, en todos aquellos en los que es necesario dar la dirección y el sentido, tenemos que recurrir a los vectores. Clases de vectores. Vamos a utilizar tres clases de vectores. Los vectores libres, que son aquellos en los que es indiferente el punto de aplicación y se pueden poner en cualquier punto del espacio siempre que tengan la misma dirección, módulo y sentido, y no cambia el efecto que producen. Ya veremos ejemplos más adelante. Vectores deslizantes. Son aquellos que se pueden desplazar a lo largo de su línea de acción sin que cambie el efecto que producen. Por ejemplo, en un sólido que está sometido a fuerzas F1, F2, si queremos estudiar el equilibrio del sólido, un sólido rígido, las fuerzas estas se pueden trasladar a lo largo de estas líneas de acción, trabajar con ellas, y no cambia el resultado. Y por último, vectores fijos, que son aquellos en los que es necesario dar el punto de aplicación. Por ejemplo, las velocidades de los puntos de un sólido cuando el sólido se mueve. Si yo tengo aquí un sólido, este punto P
tiene una velocidad v sub 1, este punto Q tiene una velocidad v sub 2, yo no puedo mover el vector v sub 1 a este punto, ni el v sub 2 a este punto, porque estos dos puntos tienen distintas velocidades. Este punto tiene distinta velocidad que el punto P, y este punto tiene distinta velocidad que el punto Q, en general. En estos casos tenemos que utilizar vectores fijos.